Hoy día simplemente un preámbulo. Yo les quisiera decir de que van a ser prácticamente tres grandes tópicos que vamos a trabajar. Uno, en qué consiste la formación en teoría sociológica de un punto de vista de los autores que normalmente se trabajan o de las orientaciones teóricas. Eso va a ser un gran tema, nos va a perseguir durante todo el curso. Segundo, ustedes alcanzaron a leer el semestre pasado el librito de Luhmann, ¿Cómo es posible el orden social? Ahí queda súper claro qué pregunta es la que la teoría sociológica trata de responder. A priori, este no es un curso para que aprendan a hacer marcos teóricos. No degradamos la formación en teoría sociológica, que tiene un horizonte temporal muy distinto. Piensen ustedes, las grandes teorías, los grandes autores no son cosas que remiten a coyunturas inmediatas. Yo siempre digo, hay una gran diferencia entre la teoría del valor de Marx, el Capital, los Grundrisse, a hacer un análisis de coyuntura, no sé, acerca de algún conflicto X. Hay que cuidar esos niveles de abstracción. Yo sé que hoy día estamos navegando en otros tiempos, que casi todos, hasta la gente más crítica, está exigiendo que las cosas sirvan para algo. A lo mejor la teoría no sirve para nada de manera tan directa, ¿ya? Entonces, ese es un segundo o primer gran tópico en qué consiste la formación teórica, pero no de un punto de vista, por favor, didáctico, pedagógico, sino que simplemente por qué se hace teoría, qué sentido tiene el hacer teoría. Y eso en una situación que no solamente la estamos viviendo en Chile, hay diferencias, nuestra situación, hay diferencias respecto a lo que está pasando en países como México, como Argentina, como Bolivia, que se salvan un poco a la excepción, pero hoy día el dominio, voy a usar una palabra tonta, del neopositivismo, positivismo, empirismo, no sé cómo decirlo porque eso es un insulto. Cuando uno lee a los positivistas, a Popper, son de una complejidad enorme. Pero lo que quiero decir, la reducción de la formación o del pensar sociológicamente a mera tecnología social, ¿para qué sirve esto? Es ya de un reduccionismo que no tiene parangón, no se había visto nunca. A lo mejor es navegar contra la corriente, pero lo único que salva la teoría es que su horizonte, su trasfondo filosófico, su sentido histórico y su pretensión hermenéutica es de una magnitud tan grande que logra escaparse, escabullirse a pesar de todo esto. Eso como segundo punto, y ahí voy a hacer una exposición repasando todas las teorías sociológicas, cuáles son los universos, los niveles que están involucrados siempre que se analiza sociológicamente desde un punto de vista teórico. Otro alcance, no es un curso en la tradición de historia de la teoría. Si bien vamos a hacer una reconstrucción histórica mínima, el epicentro está puesto en auscultar el fundamento analítico de la teoría en cuestión. ¿Para qué? ¿Por qué nació? ¿Para qué se hace? Ahora no en el sentido, como decía, empirista pragmático, sino que ¿a qué quiere responder Habermas? Y en ese sentido me gustaría que ustedes ya comenzaran a recapacitar qué es un problema, qué es realmente un problema teórico, qué es un problema de la teoría. Y podemos distinguir muchos tipos de problemas. ¿A qué hacen referencia? Y ahí hacernos la interrogante, ¿cuál es el problema luhmanniano? ¿Por qué aparece Luhmann? ¿Cuál es el problema habermasiano? ¿Cuál es el problema de Marx? Cuando ustedes tuvieron clase con el profesor Gonzalo Díaz, recordarán la ideología alemana, todos lo habían hecho así, yo lo hago así y por supuesto mejor. Y cuando conocieron a Weber, la misma operación. No hay humildad en las grandes teorías. Pueden ser como personas muy humildes, pero son pretensiones muy grandes. Entonces, lo que yo quiero es que detectemos el problema, no se los voy a dictar. También quiero hacer hincapié de que no voy a pasar materia. Ojo con eso. Esto está en los libros. Lo que vamos a hacer es estructurar. Mi único aporte es entregarle una estructura que ustedes dirán en términos más modernos, carta navegación, ¿verdad? Cómo circula una idea, cómo se despliega. Mi único aporte será tematizar, oye, ¿por qué hace Habermas esto? ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace? ¿Ya? Y ahí la palabra clave, la metáfora que vamos a usar, bueno, ¿qué es un problema? Fíjense, súper simple. Podemos decir, no, este no es un problema de la teoría, es un problema de la realidad, pero es que la teoría está fuera de la realidad. Después nos podemos salvar, decir, no, es que no es la realidad individual, personal del autor, sino que es la realidad social. ¿Y hay consenso que es lo que es realidad social entre los distintos paradigmas? Ya, aunque ustedes estén recién en tercero, segundo, cuarto, saben que esos consensos son mínimos, ¿verdad?
El que va a observar el mundo con la distinción o con la tensión capital-trabajo no ve lo que ve un Durkheim, conciencia colectiva, o lo que ve un Bourdieu con hábitos, o lo que ve Elías con figuraciones, o lo que ve Turén con acción social, ¿ya? O lo que ve Parsons con tensión entre actor y estructura, aunque estén todos desde un punto de vista de la información y de una historia dura, reconociendo evidencias, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que yo quiero hoy día, porque el curso que tuvimos el semestre pasado o antepasado fue un curso de transición. Ahora entramos realmente a reconstruir analítica e históricamente qué es lo que significa un paradigma, en este caso el habermasiano. Parece que alguien quiere entrar. No. Bien, entonces creo que vamos en el segundo. Les pido por favor el tema, ¿cuál es el problema de Habermas? Ahora, eso no lo podemos tematizar exonerados de lo que es la tradición de la teoría crítica. Habermas se dice ya no es un representante genuino, auténtico de la teoría crítica, no es ya la prolongación, pero sí tiene sus comienzos. Ahí vamos a entrar también hasta en Pelambres, cómo fue su tensión con Adorno, con Horkheimer, con Marcuse, los debates que tuvieron visibles e invisibles, pero una pequeña reconstrucción hacia atrás, ya. Ahora, desde un punto de vista tal vez filosófico, epistémico, ustedes han tenido excelentes profesores de filosofía en epistemología, filosofía social, sí quisiera que tomaran nota de dos grandes trasfondos filosóficos en la tradición sociológica, Kant y Hegel. Y usted tira la línea y llegan hasta Durkheim, Parsons, Luhmann, aunque no aparece así tan evidente. Con el marxismo aparece más evidente, está la teoría crítica, el marxismo ortodoxo, está la figura de Lukács, ¿ya? Pero, ¿cuál es el concepto de realidad en la tensión entre concepto y realidad? Esa guerra incesante por capturar la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre la tradición kantiana y la tradición hegeliana y cómo ella se prolonga en las tradiciones sociológicas, aunque no lo citen? Si ustedes leen un Durkheim, es kantiano, no le gusta la filosofía de la historia, no le gusta Hegel. En Parsons se nota de manera súper operativa, muy evidente. Luhmann ya lo vemos en teoría de sistemas avanzada, cómo resuelve eso. Pero yo les quiero decir, miren, aunque esto no sirva para nada, soy partidario que no se puede amputar en la formación algo que tiene que conocerse y reflexionarse. Con esto usted no va a escribir una tesis, con esto usted no va a analizar mañana nuestro conflicto ahí, conflicto ambiental, sacrificio ambiental, el problema indígena, ¿cierto? El problema del capitalismo rentista, extractivista, como dicen algunos. No, directamente la bajada no va a ser así. ¿Ya? Pero la fuerza de la sociología ha sido siempre su capacidad de reflexión. Y con eso paso a un pequeño punto que se lo había mandado ahí se me olvida su nombre, Daniel, por WhatsApp. Yo quiero que funcionemos con ese WhatsApp, aparte que sí voy a usar la plataforma un poquito, no soy muy ducho en eso, pero somos un curso chico. Yo le planteaba, mire, comencemos con y ahí estamos ya casi entrando en materia, con el primer punto que nos mueve en la obra habermasiana, el problema de la racionalidad. ¿Por qué partir con el problema de la racionalidad? Hoy día, por favor, no es una clase, es un preámbulo, es una especie, para decirlo elementalmente, de precalentamiento, de mirar, de sensibilizarnos por lo que vamos a hacer, y va a depender de todos nosotros si este curso funciona o no. Porque ustedes se van a dar cuenta que yo, aparte de 8 o 10 exposiciones, después vamos a trabajar en grupo, in situ, ahí, con el texto. Decía, el problema de la racionalidad, ¿por qué central? Y ahí les pediría un favor, no sé si la próxima semana habrá clase, no lo sé, si hay vacaciones o no, para cuando nos encontremos en la subsiguiente, si lo puede anotar Daniel, para que sea ministro de fe, vamos simplemente a comentar las primeras 20 páginas, partiendo por el prólogo. Primero, ¿por qué el problema de la racionalidad es tan importante? Ustedes han paseado por la racionalidad cuando estudiaron a Max Weber, a Marx, lo que han leído de teoría crítica, pero ¿por qué es tan importante? Segundo, ¿en qué consiste la pretensión de universalidad de la sociología como ciencia y profesión, como disciplina teórica? ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan importante para Habermas? ¿Con
con quién está discutiendo. Y tercero, frente al nivel de diferenciación estructural, normativa, simbólica, valórica que vive la sociedad hoy día, todavía no sabemos ni siquiera qué es lo que es sociedad. Todavía no lo hemos precisado. Sí, a pesar de toda esa diferenciación, sería posible reconectar las racionalidades parciales en una racionalidad general. Recuerden, según Habermas, a lo mejor según ustedes mismos, Weber nos deja la intemperie con la jaula de hierro, ¿se acuerdan? Y cuando uno ya lee Dialéctica, la Ilustración de Adorno y el hombre unidimensional, casi se corta las venas, no hay ningún potencial emancipador. Se acabó el sujeto, ¿se acuerdan? Y Habermas dice, nos han dejado mal, sí hay una salida. Y voy a enunciar la primera gran tesis de este curso. En el lenguaje habita el telos del entendimiento, por lo tanto la pregunta clave va a ser, cuando tratemos de responder cuál es el problema de Habermas, ¿por qué sostiene la tesis de que en el lenguaje habita el telos del entendimiento? Y con eso es posible no solamente hacer sociología y pensar al nivel más complejo posible, sino que restituir la pretensión de universalidad de la razón. A eso le va a llamar racionalidad comunicativa, y de ahí se va a desprender una ética del discurso, que eso lo vamos a ver después, lo que es la diferencia entre discurso de fundamentación y discurso de aplicación. Recapitulemos entonces. Si ustedes mañana, me voy a poner súper elemental, tuviesen un examen y tuviesen que aprobarlo, no frente a mí, porque yo siempre los voy a aprobar, y les preguntase cuál es el gran problema habermasiano, cuál es la gran tesis que hace que sea posible esas 2.000, 4.000 páginas. El lenguaje. No solamente un mecanismo de coordinación social. Para Luhmann va a ser acoplamiento estructural, los individuos no están coordinados ni concertados a través del lenguaje. ¿Cierto? Ahí lo vamos a estudiar. Los individuos piensan pero no comunican, la sociedad comunica pero no piensa. Pero Habermas dice no. Sí, en el lenguaje es posible. Y ahí ustedes van a repasar en las primeras 69, 70 páginas un movimiento zigzag que hace Habermas. Toma la fenomenología que ustedes leyeron algo el semestre pasado. Dice, me ayuda en esto, pero la dejo. Toma las teorías lingüísticas, Harvey, Jones, etc. Pero las dejo. Me ayudan en esto, pero las dejo. Va apuntando. Toma la tradición sistémica, pero la abandona. Y ahora vamos a la segunda gran tesis, que es más propia de la teoría social. Sobre esa diferencia voy a exponer la próxima clase. Cuando uno le pregunta a un gran autor, a un gran paradigma, ¿cuál es su diagnóstico epocal? Dígame, ¿cómo estamos en esto? No que va a ganar las elecciones, ya, y si la universidad va a tener participación democrática o va a ser una universidad jerárquica, no coyuntura, sino que ¿cómo caracteriza usted la época? Algo más que lo actual, algo que atañe al presente. El presente es mucho más que el hecho actual. Y Habermas le va a responder con una sola tesis. El gran problema de la sociedad en este momento es lo que él denomina colonización del mundo de la vida, la penetración de las lógicas sistémicas en los espacios sociales orientados al entendimiento. A eso le llama colonización del mundo de la vida. Segunda gran tesis. La primera es el habla, esa es la estrictamente sociológica. La segunda, tenemos un problema porque estamos siendo colonizados por los medios simbólicamente generalizados, para decirlo en lenguaje ciútico. ¿Y qué hacer? Y ahí vamos a mirar facticidad y validez como ilustración. Se le va a ocurrir que el derecho puede tener una función bisagra. También pensó en la formación universitaria y en la escuela, pero lo dejó. Vamos a mirar eso en su pequeño texto, Ciencia y Técnica como Ideología, y en Teoría y Praxis, el tema de los expertos. Cómo el experto es capaz de sustraerse a la generación de la voluntad política democrática. Entonces tenemos, fíjense, 3 puntos. Lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Y ahí vamos a tener la racionalidad, los actos de habla. Punto. Segunda gran tesis. ¿Cómo está el mundo, señor Habermas? Colonización del mundo de la vida. Y ahí ustedes van a estudiar, van a profundizar lo que vieron en el curso pasado, cómo modifica el concepto del mundo de la vida.
que viene en la tradición, ustedes lo saben, Schutz, Husserl. Tercero, ¿qué podemos hacer? Hay una propuesta, acción concertada, democracia no solamente participativa, sino que deliberativa. Por lo tanto, la pregunta va a ser, fíjense, ya no cuánto puede rendir el Estado, los individuos, los gremios, no cuánto puede rendir la democracia. Y ahí veremos las críticas, porque no nos vamos a excusar de no realizarles críticas. Yo personalmente algunas cosas diré, pero invocaré otros autores de mucho renombre y tradición que dicen, no, la sociedad no es una asamblea, la sociedad no es una conversación. Pero ahí veremos los pro y contra de la obra habermasiana. Y lo vamos a ilustrar con dos fenómenos, uno muy empírico como ilustración, tres, como ilustración, porque para eso ustedes tienen sus cursos en metodología, investigación, lo que se llama en la carrera teoría social, con profesores que están en la investigación misma, y con eso ustedes van a mirar mucho más empíricamente lo que yo lo pueda hacer o entregar en este curso, pero uso la palabra ilustrar, eso significa no hay una explicación, acabar, se va a tomar algo. Y propongo tres. Ustedes pueden proponer otros, porque esa es la última fase del curso. Uno, de cómo trató de gestarse una constitución europea, alejado más allá de todo el tecnicismo jurídico. ¿Cómo es posible una sociedad altamente diferenciada, con un patrón cultural común, pero vaya qué diferencia entre Escandinavia y España, gestar una constitución que nos obliga para responder a los desafíos? ¿Qué pasó con eso? Ahí yo tengo un trabajo no publicado, se los voy a presentar. Pero para ilustrar la problemática habermasiana, no para que yo les entregue la respuesta que yo pienso o lo que otros técnicos del derecho o teóricos piensan. El segundo, naturaleza. Ustedes saben en este momento, y esa es nuestra conversación en nuestro grupo, cómo hacerse cargo de que un tipo de civilización, otros dirán el modo de producción capitalista, parece que ha desbordado la capacidad de la naturaleza. Parece ser, voy a hablar en condicional, parece ser que el éxito del modelo civilizatorio, ya sea fundado en el industrialismo, capitalismo, técnica o occidental, dirán otros, aunque a esta altura, si uno mira China y la experiencia soviética, en realidad no hay mucha diferencia respecto de lo que se está haciendo con la naturaleza. Si el éxito del modelo precisamente no es su condición de fracaso, dado que expolia el sustrato material que permite la sobrevivencia, en este caso la naturaleza. O sea, hacer un ejercicio. Mira, Habermas no ha estado próximo a la problemática ecológica. Como autores que no tienen el nivel teórico paradigmático de él, pero sí han estado bastante cerca. Estoy pensando en un Speck, por ejemplo. No ha estado. Sin embargo, hay un concepto de naturaleza en Habermas, hay un concepto de naturaleza humana, de mundos subjetivos. ¿Qué pasa ahí? Eso como ilustración, si les puede servir a ustedes para sus tesis y para los temas. Y el tercer tema, esto, mire, no se fijen en el orden, lo estoy enunciando así, puede que sea el que nombro tercero primero, va a ser de qué nos sirve la teoría de la acción comunicativa y la ética del discurso cuando nos enfrentamos derechamente a conflictos culturales duros, a confrontaciones casi de carácter cosmovisional. ¿Ya? Yo aquí quiero hacer un paréntesis, les pido, no que compartan mi posición, pero que sí tengan mucho respeto respecto a lo que voy a decir, porque me ha costado caro, pero como yo todavía sigo pasándome la película que estamos en una universidad y que se puede hacer una universidad, lo voy a decir. Hace más de 20, no, ya son 30 años. También lo dijo Pedro Ponandé, pero no lo dijo públicamente. Hablando del sincretismo, nuestra diferenciación cultural, cosmovisional, yo me atreví a decir las sociedades nuestras no son multiculturales. Imagínense, fue un insulto. Me agarraron del cuello. Bueno, yo era bastante ingenuo también, hacía más de 20 y tantos años que no vivía en Chile, estaba a lo mejor mirándolo muy teóricamente y un poquito fenomenológicamente. Claro, cuando ya se produjo la conversación en serio, que normalmente son de café o de comida, todos estos temas, imagínense que llegase alguien y dijese, los estudiantes no deben tener derecho a opinar sobre los profesores. Lo cual, o le va mal, tiene problemas.
y que las autoridades no debiesen ser jamás elegidas. ¿Pero cómo se elegirían entonces? No, se dan cuenta, sería un problema, va contra lo políticamente correcto. Bueno, yo lo dije pensando que si usted ve la conflictividad cultural en Francia, en Alemania, la veo inmensamente más terrible, confrontacional. Unos dicen que es una posibilidad, otros dicen que es un destrozo, que el conflicto que veo con la población de ascendencia peruana o peruanos en la plaza central, sí, la plaza de Armas en Santiago. ¿Para qué decir con el conflicto llamado Mapuche? Entonces, mire, ahí se encuentran tiempos históricos distintos. Una persona que viene de Ankara o de Bangladesh y llega a un Berlín, esa sí que es una diferencia. Y usted está en el Bahnhof, en la estación, y hay 6-7 idiomas que no puede identificar. Y nosotros tenemos el mismo patrón cultural. La espada, derecho romano, Cortés, versus Moctezuma. Algo pasó ahí. Y segundo, la religión católica. La religión la tenemos que tomar mucho más en serio. No es la iglesia simplemente. No, es que somos diferentes. Sí, claro. Había un sacerdote en el País Vasco que tomaba el auto y decía, oye, somos europeos, pero cuando paso por Bélgica son distintos, y si llego hasta Suecia somos todos distintos. Pero la matriz cultural profunda es prácticamente una sola. Y a eso me estaba refiriendo. Entonces, decía, me cuesta mucho entender, en ese tiempo todavía la cosa no estaba tan tensa como hoy día, de que sea un tema de marca mayor, de una magnitud enorme. ¿Ya? Cuando la distancia que hay entre un peruano, un chileno, un argentino, o sea, a pesar de todas las idiosincrasias que sí tenemos y que sí se pueden observar al interior de un país, no es lo mismo vivir en la Patagonia que vivir en Iquique, pero deducir, inferir de allí que se trata de diferentes, vamos a estudiar esa palabra clave que está en Lyotard. La clase va a comenzar con una cita de Arthur. Pensar que esas son diferencias en que están jugándose cosmovisiones, pero radicalmente distintas. Me hago la pregunta, ¿y 500 años de historia? No, o sea, y agregué una tesis que es un poquito psicoanalítica. Creo que el gran problema que nosotros tenemos es la negación del mestizaje. Fíjense que en Chile no se usa la palabra mestizo. Para un boliviano, un peruano, un mexicano es súper clara. Ahora, de que hay endogamia se pueden explicar históricamente. ¿Cierto? Si usted ve una teleserie, la gente a nivel ingreso es rubia, y los que somos morenos somos los que barremos la calle o la cocinera. Eso lo vemos, es visible, fenomenológico. Pero eso tiene una explicación histórica, ¿verdad? No amerita, o sea, no es algo terrible que no se puede acceder a conocerlo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y ustedes van a elegir los conflictos. Puede ser el conflicto que ya se llama Mapuche, puede ser el conflicto con la migración, como puede ser otro tipo de conflicto que no sucede en Chile, a lo mejor sucede en Francia, en Alemania, en Israel, donde ustedes quieran, para ilustrar. Quiero que tengan súper claro eso. No es dar una respuesta contundente, es tomar la teoría, tomar el lente, lo bajamos un poquito y decimos, oye, mira, si miramos este conflicto en conjunto, ¿cómo se vería abarbaciadamente? Y si ustedes son marxistas, son más partidarios de Bourdieu, bueno, hacen la crítica y dicen, yo lo veo así, así. ¿Entiendes? Ahí no hay nada falso. Nadie puede equivocarse. Entonces, esos son 3 tópicos que les quiero proponer. Una acción concertada, política que trasciende el contexto del principio de soberanía, ¿se acuerdan? No, estos somos chilenos, somos alemanes. No. La teoría Habermas sirvió para decir, mira, los desafíos del mundo, o por lo menos para Europa, son de tal magnitud que esto de estar con la soberanía nacional es un obstáculo epistemológico para formularlo en palabras lumanianas apelando a Bachera. Imaginen, explota una central nuclear, el polvo cósmico va a decir, no puedo entrar. Explota una central nuclear en Brasil o en Argentina y llega la cordillera, la policía le dice, disculpa, pero aquí estamos en Chile. Ustedes comprenderán que es un problema de ese tipo. El narcotráfico, etcétera, etcétera. Cómo el fenómeno audiovisual interrumpe las memorias culturales. Un ejemplo muy simple, cuando yo era un muchacho, me acuerdo, estaba en segundo, tercero de derecho, vino la UNTA. Y fue la primera vez que yo vi, la inauguró Allende, lo que es el GAM, en ese tiempo era el edificio, no sé cuál, UNTA.
La primera vez que vi una persona negra, yo había visto gente morena, yo mismo, mi familia, pero negros, yo no había visto nunca un negro en mi vida. Asiáticos, dos, que eran mestizos y que eran grandes entrenadores de artes marciales, donde yo practicaba en los tiempos en que nadie practicaba esas cosas. Uno no sabía cómo explicarle a la gente, después se popularizó. Nunca había visto un asiático. Y el entrenador entrenaba los comandos de Perdewe, y eso era lo máximo. Y claro, los testigos de Jehová, que muchas veces andaban con norteamericanos, los mormones, pero ese era mi universo. Y esto se los quiero contar porque a veces hace bien que profesores viejos hagamos clases, no solamente viejos, sino que muchas generaciones, porque se transmite una vivencia que es muy difícil que alguien joven la va a leer, pero es otra cosa porque la conversa. Entonces, fíjense, no había visto nunca extranjeros en ella, alemanes, sí, de origen alemán, etc., todo lo que ustedes quieran, pero eso, hoy día ustedes han crecido a la vuelta del equipo. Diarios. Los diarios extranjeros que yo conocí fue el Granma de Cuba, y cuando algún compañero de curso, su mamá o su papá trabajaba en una embajada, y veíamos el Le Monde. Olvídense diarios de Irán, de Persia, jamás, ni de Argentina. Ese era el universo, y usted camina por huérfano y ve todo eso, y ni siquiera necesita caminar, le hace un clic a su computador e ingresa inmediatamente a ese mundo. Y algo le pasa, porque cuando usted ve eso ya no es el mismo. Entonces, que nos amputan y cercenan. Mi única contribución va a ser explicarles cómo lo hacen, de dónde sacan la fuente y sus intuiciones teóricas. Ahí está funcionando el idealismo filosófico, desde mi punto de vista, está funcionando la romántica, la teología protestante. Bueno, y siempre en paralelo tratemos de resolver el tema con el cual muchas veces nos insultan, nos dicen, ¿y estos autores para qué si estamos en Chile? De pasada, yo soy partidario que en la carrera, en todo el estudio de sociología chileno, americano, latino, debiese haber curso, una línea de cursos sobre pensamiento histórico-social latinoamericano. Esa es una carencia. Nosotros, yo he peleado mucho, tenemos apenas un curso o dos. Eso debiese ser una línea. Cuando llegan mis colegas de Jena, de Bielefeld, de Berlín, se sorprenden, ya, ustedes estudian todo esto, y de ustedes, ¿quién conoce a Antonio dos Santos, a Previch, a Mariátegui, ya, etcétera, etcétera? Aquí les quiero entregar casi una moción, una tesis muy personal. Le pido, no por razones narcisas, pero que sí vean en academia.edu, ahí Daniel les puede ayudar. Hay dos textos que les pueden servir para este curso. O sea, pueden leerlos todos, pero hay dos que tienen que ver con este curso. Uno, ¿por qué no tenemos teoría sociológica? Donde lo que digo, aquí no se trata de no haber pensado, como decían muchos, no, es que los latinoamericanos no piensan. Y por pensamiento se entendía estructural funcionalismo norteamericano o empirismo. Sino que ahí se dice, mira, hemos hecho teoría social, descripciones extraordinarias, pero hay razones muy de fondo que no las quiero precisar en este momento de por qué siempre tendemos a la lectura política, para qué sirve esta teoría, aunque estemos hablando críticamente contra el sistema y la realidad. No tenemos un Durkheim, no tenemos un Marx. ¿Por qué? ¿Porque somos tontos? No, ese no es el argumento. Porque hemos copiado mal, peor. Algo pasa. Y en ese pequeño artículo que escribí con Francisco Mujica, que escribimos juntos, un trabajo de muchos años, tratamos de decir, mira, teoría sociológica es esto, y eso les puede servir para este curso. Porque hace un pequeño repaso. Para Marx, esto es teoría sociológica. Puede ser materialismo histórico, concepción materialista, pero esto es lo que postula. Weber hace esto, Bourdieu hace esto, Habermas hace esto. Ese artículo les puede servir, y de paso para tematizar el tema por qué estudiamos Habermas. Yo creo que independiente de todos los contextos, la sociedad es una sola. Y esa es una tesis que sí me quiero ver impulsado a defenderla, no para jugarle, ¿cómo decir, chueco a alguna teoría, sino que decir, mira, desde Luhmann y también desde Marx, creo que la sociedad es una sola y que las diferencias hay que explicarlas al interior de esa misma sociedad. Marx diría la sociedad capitalismo mundial, Hegel creo que la historia mundo,
Luhmann diría sociedad mundial. Yo creo que sería sociedad. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. Pero dan esas diferencias para fundamentar una sociología distinta. Yo sé que en la biología es más fácil, en la física, en la matemática también. Uno puede decir física china o matemática china para acordarse del siglo XV o de los egipcios, casi como una cuestión geográfica. Pero hoy día sería uno lo usa como un criterio geográfico. Pero en sociología, no, la sociedad chilena es distinta a la brasileña. Sí y no. Y ahora, solamente esa afirmación, porque mire, se trata de pedirle a los profesores un poco, que también es una vieja tradición alemana, que digan, oiga, ¿qué piensa usted? No solamente que narre qué es lo que dicen otros, sino que cuál es su tesis y que la fundamente un poquito. ¿Ya? Y eso es lo que tratamos de hacer modestamente en este curso. Y el segundo texto que les recomiendo, también con Francisco Mujica, es sobre el derecho en Luhmann, pero olvídense de derecho y Luhmann. Las 4, 5, 10 primeras páginas les hacen un recorrido otra vez por las diferentes teorías. Y eso les puede ayudar un poquito a entrar al curso. Bien, dicho esto, podemos pasar a un tema que a mí no me gusta para nada, que es el tema de la evaluación. Mira, yo no voy a pasar lista, eso es lo primero. Segundo, de acuerdo a los cursos, tampoco voy a tomar controles ni voy a estar encima de ustedes. Leyó las 20 páginas, las 30 páginas, no voy a hacer eso. Yo creo que hay que combatir la escolarización y la ultradidactización. Didactización, sí. Así que eso no lo voy a hacer. Tercero, de los periodos vamos a tener clases de las 5 a las 7, si amerita hasta las 7:30, y si terminamos a las 6:30, a las 6:30. Un periodo se va para lectura. Con eso yo me arrogo el derecho de decir, mira, si yo a usted le doy 20 páginas semana a semana o 50, por favor, usted tiene una hora del curso. Ahora, no me piden que eso se haga en una sala y que yo venga a controlarlos. Eso. Segundo, hacer hincapié en que el universo temporal de cuando se estudia teoría sociológica es algo muy distinto. Eso no significa que sea superior, pero es algo muy distinto a un curso de metodología aplicada o un curso donde usted estudia un conflicto ambiental concreto. Son tiempos, son historias, son aspiraciones de comprensión muy distintas. Les pido que eso lo tengan siempre en la memoria, en la retina, sin prejuicio, que usemos ejemplos concretos para ilustrar. Entonces, ahí lo que les pido es lectura, lectura y lectura. Nada más. Literatura secundaria no se las recomiendo. Yo no voy a controlar si usted no lo hace o no lo hace. Pero la literatura secundaria a veces ahorra pensar. Porque es como cuando usted se lesionó en el fútbol y anda en silla de ruedas con bastón, es una ayuda. Entonces, no lo estoy prohibiendo, no, pero les digo, no traten de respondérselo con un manual. Usen los manuales a lo mejor por ubicuidad histórica, a lo mejor Wikipedia, dónde nació aquella, etc. Dónde fue profesor, qué hizo, qué escribió, pero eso no sustituye el ejercicio de hacer el análisis. Junto con este punto también les quiero decir algo que es para mí muy importante. No aspiro a que ustedes consideren este un curso importante, ni menos el más importante de la carrera. Eso lo van a decidir, todos los cursos son importantes. Es uno, en este caso ustedes, los que deciden dónde pongo el acento, dónde pongo el mayor esfuerzo. Y eso significa que desde mi óptica no estoy evaluando, ¿cómo decirles?, a todos casi por igual. Eso puede sonar como insulto, pero hago la diferencia. O sea, quien aspire a trabajar lo mínimo, lo básico, que lo haga. Yo no voy a estar encima. Esa es una decisión personal, es su libertad. Lo que sí le pido, que si se comporta así es su derecho, se va a sacar un 4 y yo no lo voy a condenar, ¿sí? Está bien. Hemos entrado en un tema de tanta estandarización, homogenización, pero en estas materias hay diferencias notorias de mucho tipo.
Y yo no creo que las pueda revertir con un ejercicio didáctico. Y además no me interesa. Entonces, yo le abro la puerta ¿a qué? Que si usted me dice, mire, a mí me interesa, yo creo que aquí está presente Nietzsche en esto. A lo mejor puede ser una locura, yo puedo pensar que Nietzsche no aparece en ninguna parte. Pero si usted lo quiere conversar conmigo, la puerta está abierta para conversarlo con este método que tenemos nosotros, que viene WhatsApp, o simplemente en mi oficina, o simplemente un café y conversar. ¿Ya? Para profundizar cosas. ¿Y por qué les digo esto? Hay mucha diferencia en los niveles de cómo se aprueban los cursos de teoría. Estamos hablando de teorías que ya son, pues están formuladas como muy exigentes. Entonces, les pido que reflexionen sobre esto. No es una invitación a la flojera ni al dejar pasar, sino que simplemente decir, mira, hay un estándar mínimo. Obviamente usted tiene que aprobar este curso, no tratando de convencerme que Habermas juega por el Borussia Dortmund, ¿cierto? Pero no tiene por qué dominarlo, saberlo, estar completamente, no. Es un curso más. Ahora, yo trato de hacerlo lo mejor posible, lo que me dé la fuerza, las ganas, con harta sinceridad. Y con eso estamos en un tema que es muy delicado, el tema de los vaivenes. ¿Cuánta intensidad va a depender de las dos partes? Ustedes van a ver, a diferencia del curso que estuvimos, iba a ser la semana pasada, el semestre pasado, van a haber 6 o 8 exposiciones, llamemos frontales, duras, pero el curso no se puede agotar en eso. Un profesor no puede venir a demostrar que tiene un dominio, eso más o menos se supone. El tema es cómo lo arrastra, cómo hace que usted trabaje la teoría y que le encuentre un sentido para su quehacer. Esa es la propuesta porque de aquí nos vamos a ver en 2 semanas, vamos a comentar el prólogo, eso antes que comiencen las clases positivas para tener un primer, no sé, una primera conversación, ver cómo lo están haciendo, ¿verdad? Y ya. Pero se me olvidaba, lo primero es lo primero que dije. La concepción de realidad entre Kant y Hegel. Véanlo como una sombra, como una estela. No es que lo vayamos a trabajar, porque se necesitaría no sé cuántos cursos para eso, pero que esté un poquito atrás. ¿Ya? Después la distinción entre ser y deber ser. Profe, ¿y en Kant y Hegel qué podríamos leer así como...? Esa es la pregunta más difícil. Yo voy a tratar de hacer una exposición. Está en la crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, fenomenología del espíritu. Pero mire, simplemente quiero entregarles una sensibilidad de cómo conciben el acto del conocer, qué es lo que van a designar como realidad social. Y la codependencia, como diríamos hoy día en jerga constructivista, entre observador y lo observado, etc. Simplemente que vean que hay una sombra que se proyecta en las diferentes tradiciones sociológicas. Decía entonces la distinción entre ser y deber ser, el concepto de crítica. Somos tan dados, nadie quiere ser acrítico. El concepto de crítica. Bueno, ahí los ejemplos que vamos, en el caso del concepto de crítica, vamos a tomar mucho a Marx, mucho a la teoría crítica, mucho a Lukács, Eagleton. Sigamos. La diferencia entre teoría crítica y teoría tradicional. Remito a Horkheimer. Esto, por favor, no es que lo vayamos a explorar en profundidad. Son, a ver, ¿cómo decirlo? Son anclas, son aspectos que están actuando en la teoría Habermas. El problema del relativismo. Es posible una fundamentación cuasi cognitiva de la ética. Entonces lo que les voy a mostrar, mira, así lo hizo Adorno, así lo hizo Horkheimer, así lo hizo Marcuse. No le fue suficiente a Habermas. Eso es todo. Bien.
Ahora voy a leer 16 preguntas que nosotros vamos a trabajar y quiero que les sirvan. Esto lo van a recibir, lo voy a poner en la plataforma, o se lo voy a mandar a Daniel y ustedes lo tienen, para no dictarlo ahora, ¿ya? Pero me interesa que, para terminar, que se vayan con una sensación respecto a estos puntos. Uno, cómo salvar la pretensión de universalidad de la razón. Siempre central la aspiración de razón. Es posible. ¿Cuánta diferenciación puede soportar la sociedad en los distintos niveles de emergencia, que van desde la más simple interacción social hasta sistemas tan complejos como el mercado, la economía, la política, sistemas de defensa, religión, etc.? ¿Cuál es la relación de Habermas con el psicoanálisis? ¿Cuál es la relación de Habermas con Gadamer? Fíjense, psicoanálisis, hermenéutica. ¿Cuál es el rol del dinero en las relaciones humanas? Dinero y mercancía. ¿Cómo es concluida y redondeada la ampliación del concepto de racionalidad como el aporte fundamental para una teoría social crítica? ¿Qué nos interesa destacar en la tesis de la ampliación del concepto de racionalidad? A otro nivel, ¿qué capacidad tiene la sociedad civil a través de la política de actuar, de generar cambios? ¿Cómo tener un acceso metodológico a los sistemas de acción derivados de la comunicación lingüística? ¿Qué significa en la constelación actual la problemática de la integración social? ¿Cuál sería para Habermas el fundamento de la crítica? La pragmática universal ya se las mencioné. Habermas está a favor de una democracia republicana, participativa y deliberante. ¿Hasta qué punto esto es posible? ¿Se dan cuenta? Ya estamos bajando. El dilema de Habermas: cómo conectar ética con observación científica. Su gran problema: cómo es posible un conocimiento crítico y objetivo a la vez. Y la última: ¿de dónde obtener los recursos, la fuerza para frenar la colonización del mundo de la vida? Y esto lo vamos a mirar en comparación con Luhmann, aunque ustedes no lo hayan leído en profundidad. Yo prefiero dejarlo hoy día hasta aquí, porque esto es un preámbulo.